Producido por tupodcast.es. Los niños no mienten, con Natalia Ortega. Más del 24% de los alumnos, 1 de cada 4, cree que hay casos de acoso escolar en su clase. O sea, era salir al recreo y estar en una esquina o no estar con nadie. ¡Mierda gordo, Pati! ¡Mierda gordo, Pati! Que no lo entiendo ni lo entenderé nunca. Una de los insultos que recibía era, la llamaban bizca, dado que ella tenía un poco de estrabismo y siempre llevaba gafas, virola, 4 ojos, bollera, de todo. Pues era más grande que los demás, más gordito que los demás, y es lo que pretendían era hacerme daño, pues se tiraban encima mío y todo. Y yo hasta cierto punto pues no lo vi. Yo empecé cuando cambié de colegio. Yo antes iba a un colegio público y cuando cambié a un centro privado, yo no encajaba en ese círculo de sociedad. Insultos, amenazas, agresiones, robo de objetos, por su aspecto físico, por ser el listillo de la clase, por ser el eslabón más débil o simplemente porque sí. El bullying o acoso escolar no solo está presente en nuestras aulas, sino que la percepción por parte del alumnado de que esta situación cada vez va más aumenta con el paso de los años. Según un estudio de la asociación ANAR, el 24% de los alumnos cree que hay alguien en su clase que sufre acoso escolar. Un 24% frente al 15,2% del año pasado. A esto se une el problema de cómo detectarlo, qué hacer si presenciamos un caso de bullying y, sobre todo, como sociedad, qué podemos hacer para prevenir este problema a los que se enfrentan niños, niñas y adolescentes en edad escolar. Vamos a descifrar el origen, conocer técnicas para averiguar qué está pasando e intentar dar posibles soluciones y así intentar también evitar este problema que ha cogido gran relevancia en el mundo y en nuestro país. Todo ello de la mano de Natalia Ortega. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿qué tal? Lo primero de todo yo creo que es definir qué es el bullying, porque bullying es sinónimo de acoso, pero hay algo más detrás, ¿no? ¿Qué es el bullying para vosotros, para ti, Natalia? Bueno, el bullying lo definimos dentro del campo de la psicología y la salud mental en el momento en el que hay una víctima y hay un abusón o grupo, que se llama así, de matones, ¿no?, que van hacia esa víctima. Entonces tiene que estar diferenciado que ha de haber una víctima y por el otro lado ha de haber un abusón, o puede haber grupo de menores, en este caso, que ejercen algún tipo de violencia hacia esa víctima. Lo escuchábamos un poco también en los audios del principio, cómo se sienten, ¿no?, esas víctimas, esos insultos, esos sonidos, que muchas veces esas canciones que hacen como broma, cómo todo eso se acaba de diferenciar de un momento puntual a algo que ya pasa a lo largo del tiempo, es decir, se convierte en una monotonía, ¿no?, en muchos colegios. Bueno, efectivamente tú lo acabas de decir, Laura. La diferencia es que no ha de ser algo puntual, sino que se tiene que mantener en el tiempo. Tiene que ser que a lo largo de los días, meses, de todo el periodo escolar se estén repitiendo conductas de abuso, de algún tipo de maltrato hacia la víctima. No nos quedaríamos con cosas que todos hemos podido vivir en un momento puntual, en nuestra edad escolar, pues de que se hayan metido con nosotros por algo, meternos con alguien, por un momento, un hecho puntual o un tipo de conducta de ese compañero, sino que tiene que ser ya que se cronifica en el tiempo y que esa persona ya es, digamos, la cabeza de turco de las mofas, las risas y, bueno, llegando incluso a, como hablaremos, ¿no?, a niveles muy, muy extremos. Hablaremos también en próximos podcasts de los diferentes tipos que hay, pero es verdad que con las nuevas tecnologías cada vez eso abre las puertas a que haya más tipos de bullying, ¿no?, a que ese acoso llegue de más formas a las víctimas. Claro, además del incremento que está suponiendo el acoso, es que además lo que eso implica es que se está dando ese acoso las 24 horas del día, porque ya no es solo en el momento del aula, sino que a través de las redes, pues ese menor se siente acosado a cualquier hora del día, con lo cual todavía el control es muchísimo más complicado y las consecuencias son muchísimo más graves. El ciberbullying, por ejemplo, ¿no?, es uno de los que más se está dando. No sé si tú en tu consulta también estáis, Natalia,
notando ese incremento, sobre todo en este tipo nuevo de bullying? Muchísimo y sobre todo, como así los datos lo han reflejado, después de la pandemia el incremento ha sido muchísimo mayor. No olvidemos que que la pandemia ha favorecido el uso de las nuevas tecnologías, el acceso, ¿no?, a toda la población en edades incluso más tempranas. Ha tenido muchos aspectos positivos, pero lo negativo es que se ha dado también un mal uso de estas tecnologías. Entonces el ciberbullying está en aumento y la incidencia está siendo muy grande entre los menores. Estamos hablando que a lo mejor 1 de cada 4, cada 5 alumnos puede estar sufriendo algún tipo de ciberbullying, que inicialmente puede ser algo que parece muy nimio, poco importante, pero cuando se va dando continuidad en el tiempo, eso es lo que hace al final que la víctima empiece a padecer consecuencias pues emocionalmente bastante graves. Nos centramos muchas veces cuando hablamos de bullying en las víctimas, como es normal, pero también hay que centrarse en los que son los que amenazan, ¿no? Los que hacen ese acoso, los acosadores. ¿Qué persiguen este tipo de niños? Cuando van a tu consulta, hablas con ellos, ¿qué sacas de todo ello? Se saca que hay un perfil bastante común entre ellos de una autoestima muy baja. Y en muchos de ellos, aunque parezca curioso, ellos han sufrido algún tipo de acoso o tienen una organización a nivel de casa bastante disfuncional. No tiene por qué ser disfuncional en lo que serían medios económicos, ¿no? Al revés, incluso, pues nos encontramos que el tipo de población a nivel de recursos y a nivel social y de estudios es medio alto respecto a sus padres, pero hay muy baja supervisión, hay poca atención emocional en esos menores y en muchos casos sufren algún tipo de maltrato emocional dentro de casa. Entonces luego proyectan esa rabia, esa ira que no está manejada, que no está trabajada, y la proyectan a modo de yo cojo el rol de abusón contra uno que puedo ver como más vulnerable, como manera de reafirmarme y de dejar mucho más patente que aunque yo por dentro me siento muy vulnerable, pero por fuera voy a demostrarte mi fortaleza. ¿Hay una franja de edad en la que haya aumento de este acoso, que lo veáis vosotros? Sí, en consulta estamos viendo que cada vez es más precoz. Es decir, antes el bullying se daba más en las franjas de la adolescencia, preadolescencia, adolescencia, pero como curiosamente ahora la preadolescencia empieza muchísimo antes, pues nos estamos encontrando que a partir de los 8 o 9 años empieza a haber ya situaciones de acoso bastante importantes, dato que antes no figuraban en las estadísticas en edades tan tempranas, ¿no? El acceso a las redes, también a todo lo que ven, a la imitación de conductas que ven a través de diferentes plataformas, eso está haciendo también que lo reproduzcan a edades más tempranas. Vamos a ir avanzando a través de los podcasts, de los diferentes episodios, para ir conociendo un poco cómo detectarlo, cómo prevenirlo. Vamos a intentar también, a través de las historias que nos cuentes, Natalia, conocer, para intentar a nuestros propios hijos o profesores, a sus alumnos, intentar descifrar qué es lo que está ocurriendo y darle la importancia que tiene un caso como es el bullying en las escuelas. Pero para cerrar este episodio, ¿cuáles son los problemas que te cuentan esos niños que están sufriendo bullying? Sobre todo el rechazo a empezar a seguir socializando, el aislarse cada vez más, el cuestionarse cada cosa que hacen, es decir, que la autoestima empieza a verse muy dañada, y problemas emocionales de índole bastante grave como puede ser depresión y ansiedad. Pues luego también vamos a adentrarnos en todos esos síntomas, esas consecuencias en los siguientes episodios. Gracias, Natalia, por tu ayuda, tu tesón, por intentar abrir los ojos a cualquier persona que nos esté escuchando y que se pueda sentir identificado. Y nada, ustedes, que en los próximos capítulos vamos a seguir hablando de este problema tan complicado de detectar como es el bullying. Gracias. Producido por tupodcast.es.